hay dos citas muy particulares, usualmente empleadas por los detractores de Yehoshua de Nazaret para acusar a los escritos de sus discípulos de antisemitas. La primera cita es Mateo 23:37. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La segunda cita es la primera correspondencia de Pablo a la comunidad de los tesalonicenses, capítulo 2, el verso 14 en adelante, que dice algo así: a ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los seguidores de Yehoshua, el Mesías, de las comunidades en Judea, porque así como ustedes padecieron a manos de sus compatriotas, también ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto a Yehoshua como a los profetas. Ambas citas son empleadas para afirmar que los judíos, en términos generales, matan a sus profetas. Esta es en realidad una burda falacia del hombre de paja, creada por personas que padecen de un alto nivel de deshonestidad intelectual. Recuerda que la falacia del hombre de paja toma lugar cuando alguien discute no en contra de un argumento real, sino en contra de una falsa o una distorsionada versión del argumento real. Ambas citas ya mencionadas se refieren a un contexto geográfico, lo cual es evidente en la cita de Mateo 23, Jerusalén, que matas a los profetas. Y en la segunda cita, esto es en la primera correspondencia a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 en adelante, es más evidente el contexto geográfico. El vocablo judíos es de contexto geográfico. La referencia es a la gente de Judea, tal como dice el texto, las comunidades en Judea. Es decir, el vocablo judíos en este texto escrito hace aproximadamente 2000 años hace referencia a la gente de la provincia romana llamada Judea. No hace referencia a los judíos, por ejemplo, talmúdicos, que no existían en aquella época, ni a los judíos ortodoxos, que tampoco existían en aquella época, ni a los israelíes modernos, ni a los judíos sionistas, ni mucho menos. Leamos el texto una vez más. Texto escrito por Pablo a la comunidad de los discípulos de Yehoshua en Tesalónica hace aproximadamente 2000 años. Dice así: a ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los seguidores de Yehoshua el Mesías de las comunidades en Judea, porque así como ustedes padecieron a manos de sus compatriotas, también ellos padecieron a manos de los judíos, es decir, de la gente de Judea, los cuales mataron tanto a Yehoshua como a los profetas. Es decir, los discípulos de Tesalónica padecieron a manos de los tesalonicenses, así como los discípulos de Judea padecieron a manos de los judíos, es decir, a manos de gente de Judea. O sea, ambos padecieron de la gente local. No hay ningún antisemitismo en el texto cuando éste se lee en su contexto geográfico. Pero lo más curioso es que los detractores de Yehoshua de Nazaret identifican estos textos mientras que opacan textos dentro de la literatura judía que señalan la misma corrupción del pueblo de Israel. Veamos algunos textos del Tanaj. Por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 2, del verso 29 al 30, dice así: ¿por qué litigan conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí. La espada de ustedes ha devorado a sus profetas
como león destructor. Según el comentarista clásico Rashi, la referencia es al profeta Isaías y a Zacarías. ¿Te puedes dar cuenta de la deshonestidad de los críticos? También en la sección de Jeremías 38, verso 15 al 16, dice: Yirmiyá dijo a Sidkiau: si te lo hago saber, me matarás, y si te lo doy como consejo, no me escucharás. Pero el rey Sidkiyahu prometió en secreto al profeta Yirmiyá, diciendo: vive el Eterno, que nos dio esta vida, que ciertamente no te mataré, ni te entregaré en manos de los hombres que buscan tu vida. También en Jeremías 26, donde se narra el intento de matar al profeta Jeremías, quien fue de hecho apresado por sacerdotes corruptos y falsos profetas y por la gente de Israel. En el verso 8 del capítulo 26 se menciona el decreto del rey Jehoiaquín, el decreto de matar a Uría ben Shemaya, mencionado en Jeremías 26 del verso 20 al 24, el cual, Uría ben Shemaya había profetizado palabras semejantes a las palabras del profeta Yirmiyá, y se le decretó la muerte. Uría ben Shemaya profetizó en contra de la ciudad y en contra de la tierra, palabras semejantes a las del profeta Jeremías. Y dice Jeremías 26:21, cuando el rey Jehoiaquim y todos sus valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo. Trajeron a Uría de Egipto y lo llevaron al rey Jehoiaquim, quien lo mató a espada y echó su cadáver en la fosa común. ¿Te das cuenta de la deshonestidad de los críticos? Es decir, el que diga que los textos de los escritos de los primeros discípulos registran antisemitismo, conociendo estas citas del libro de Yirmiyá o Jeremías, en realidad es una persona maliciosa. Vayamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10. Dice así: Elías dijo: he tenido mucho celo por el Eterno, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Segunda de Reyes, capítulo 9, desde el 6 al 7. El profeta Elisha comisiona a uno de sus profetas discípulos para que vaya a Jehu y le diga: así dice el Eterno, yo te he ungido rey sobre el pueblo de Israel. Tú herirás la casa de Ahab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Eterno derramada por mano de Izebel. Vayamos a Nehemías 9:26. Fueron desobedientes y se rebelaron contra mí. Echaron tu Torá a sus espaldas. Mataron a tus profetas, que los amonestaron para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Hay muchas más citas que evidencian que el pueblo de Israel, los desobedientes del pueblo de Israel, mataron a sus profetas. Vayamos ahora al Midrash Agadá sobre Números 30:15. Dice así: los hijos de Israel apedrearon a Jeremías en Egipto, y los egipcios que lo amaban le dieron sepultura. Sigue diciendo: este no es el único profeta que han matado.
han matado a muchos otros. Hur, Baasha mató a Shemaya el profeta, Abiyá mató a Ahía el shilonita, Joash mató a Sejaría ben Jehoiada. Y de Isaías el profeta se dice que fue asesinado por Menashe hijo de Hizquía. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de estas citas del Tanaj y de estas citas de el Midrash Haggadah en referencia a las citas judías de los escritos de los primeros discípulos? ¿Por qué las citas de los primeros discípulos son antisemitas y las del Tanaj o las del Midrash Haggadah no lo son? ¿Te das cuenta de la doble moral? En conclusión, es una vil mentira que los escritos de los primeros discípulos de Yehoshua son antisemitas. Lo que ellos registran es simplemente un eco genuinamente judío piadoso de lo que ya está registrado en el Tanaj, es decir, respecto a la mala conducta del pueblo de Israel. De manera que solo alguien deshonestamente parcializado puede tachar de antisemita dichas citas de los escritos de los discípulos. Pues si fuese coherente y sincero, también tacharía de hecho de aún más antisemita al Tanaj, ya que éste registra los detalles históricos de las matanzas de los profetas. Si esta información te ha sido útil, no olvides compartirla. Será hasta un próximo video.